Hola, vamos a continuar nuestro trabajo con respecto de temas de física y la parte que recibe el nombre de inducción electromagnética. En primer lugar, si recuerdan, cuando nosotros trabajamos con el electromagnetismo, señalamos que Ørsted, al hacer pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, observó, utilizando una brújula, que a su alrededor se formaba un campo magnético porque se desviaba. A la hora de que él hizo caer una pequeña cantidad de limadura de hierro, o sea, pequeño polvo de hierro que se produce cuando estamos partiendo, por ejemplo, una varilla, observó que se formaban círculos concéntricos. Cuando él utilizó una espira, una vuelta, observó que el campo magnético era mayor del de un conductor. Pero cuando él lo utilizó un solenoide, es decir, un enrollamiento de esta manera, el resultado es que el magnetismo producido era mucho más potente, el cual, cuando utilizó un núcleo de ferrita o de fierro, en el cual enrolló un material, observó que el magnetismo era tremendamente fuerte, formando lo que viene siendo un electroimán. Un efecto que nosotros podemos hacer cuando queremos magnetizar un desarmador, así de esta manera. Si queremos convertirlo en imán, pues simplemente el proceso es enrollarle un pequeño alambre aislado y llevarlo a una batería de un automóvil, de tal manera que con cuidado habría que tocar esa parte y sujetarlo aquí, y el otro nada más tocarlo así de una manera muy rápido y desconectarlo. No se debe quedar fijo, y a la hora de que se desconecta esto, el desarmador queda magnetizado. Por ejemplo, para cuando vamos a hacer un trabajo, no queremos que los tornillos se nos pierdan. Bueno, así como se descubrió que la corriente eléctrica era capaz de producir un magnetismo, Faraday quedó con la duda, bueno, ¿por qué nada más podemos pensar que la electricidad produce magnetismo? ¿Por qué no el magnetismo puede producir una corriente eléctrica? Y para ello se le ocurrió lo siguiente: utilizó un enrollamiento, un solenoide, el cual conectó a un voltímetro. Posteriormente agarró un imán muy potente, y entonces lo que hizo fue que agarró el imán y lo introdujo dentro del enrollamiento, de tal manera que lo movía hacia acá y hacia afuera continuamente. Y en el momento de hacer ese movimiento, observó que esto cambiaba, y entonces estaba induciendo una fuerza electromotriz. Es decir, estaba induciendo una fuerza electromotriz que se representa con E, es decir, una FEM, es decir, un voltaje. Y de esta manera pudo demostrar Faraday que también el magnetismo es capaz de producir electricidad. Y de esta forma fue como se unió tanto que la corriente eléctrica produce magnetismo, como el magnetismo produce corriente eléctrica. Eso lo llevó posteriormente a que entre varios investigadores descubrieran lo que viene siendo un generador. Y un generador hizo lo siguiente: se utilizó una espira, es decir, una vuelta dentro de dos imanes potentes, y a la hora de que se puso de esa manera, como estaba totalmente perpendicular al campo magnético, observaron que no se producía absolutamente nada. Pero cuando lo giraron, en el momento en que lo giraron en el voltímetro, observaron que se estaba induciendo una corriente eléctrica, hasta que al ponerlo verticalmente al campo magnético, la cantidad era el máximo y retornaba. De tal manera que eso originó que se formaran dos tipos de generadores. Un generador de corriente continua, en el cual, para hacerlo de esa manera, ellos rompieron esa parte, de tal manera que lo que hacía es que una de estas formaba así un ciclo positivo. Como estaba cortado, se formaba otro ciclo positivo, así de esta manera, para producir una corriente continua o una corriente directa. Para el otro que se formaron es un alternador. Y en el alternador, los anillos colectores no se rompió, y entonces el resultado es que una escobilla iba haciendo esto, llegaba a un polo positivo, y a la hora de dar la vuelta formaba un polo negativo, formando lo que viene siendo una corriente continua y una corriente alterna.
Y de esta manera es como nosotros tenemos lo que viene siendo el manejo de lo que es la inducción electromagnética, el cual normalmente se maneja de la siguiente manera. La fuerza electromotriz es igual a menos el número de espiras. Quiere decir que una espira produce poco, pero si tiene mayor cantidad de espiras, esto que sería el rotor, entonces el resultado va a ser que se va a producir con la variación del flujo magnético entre lo que es la variación del tiempo, quedando de esta manera una de las fórmulas más generales para ver cómo se induce energía eléctrica dentro de lo que viene siendo un generador o dentro de lo que viene siendo un alternador. Y es así como tenemos lo que viene siendo ya la comprobación del electromagnetismo y ya los aparatos electromagnéticos.